Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, donde queremos tocar un tema que se va acelerando cada día más y con mayor preocupación para todos los venezolanos, que tiene que ver con las consecuencias de las expropiaciones que está viviendo el gobierno y que nos está obligando a que quienes pagamos los platos rotos seamos nosotros, el pueblo venezolano. Vimos en estos días que se expropió Monaca, una nueva empresa de alimentos que se suma a todas las empresas que el gobierno ha venido expropiando, y solamente el día de hoy voy a tocar lo referente al tema alimenticio. Para que ustedes tengan una idea, en este momento el gobierno es dueño nada más y nada menos de 64 empresas de alimentos. El gobierno tiene en sus manos 64 empresas de alimentos y 36 de ellas han sido producto de las expropiaciones. Es decir, el gobierno tiene ahorita la mayoría de la producción de alimentos del país en casi 14 rubros diferentes. El gobierno está produciendo, en teoría, alimentos en 14 rubros diferentes. Y son rubros en los cuales el gobierno maneja prácticamente la producción. Fíjense ustedes, en el caso de la harina de maíz, el gobierno controla la mitad de la producción. En el caso del arroz, el gobierno controla la mitad de la producción del arroz en Venezuela. En el caso del café, el gobierno controla el 70% de la producción del café. En el caso del azúcar, el gobierno controla la mitad de la producción del azúcar en Venezuela. En el caso de la leche, una cuarta parte de la producción de leche está en manos del gobierno. Y en el caso de la harina de trigo, ahorita con Monaca, un tercio de la producción de harina de trigo. Como ustedes verán, el gobierno controla todo. Es el que está ahorita en sus manos la mayor producción de alimentos. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Escasez. Es decir, el camino de las expropiaciones de las empresas de alimentos lo que lleva es a escasez. Es increíble que a pesar de que el gobierno está ahorita comprando y expropiando todas esas empresas, se consiguen menos alimentos. Hemos llegado prácticamente al récord de escasez en Venezuela en estos rubros, y al mismo tiempo estamos comprando fuera del país el 70% de las cosas que nos comemos los venezolanos. Eso no tiene ningún sentido, porque lo que significa en dos platos es que el gobierno paga para expropiar las empresas, paga para comprar esa comida fuera de Venezuela, se produce menos alimentos en Venezuela, se produce escasez de esos alimentos en Venezuela, se destruye el empleo en Venezuela y al final quien paga los platos rotos eres tú. En este momento, en el último año, la alimentación ha subido en un 36%, solamente en el último año. Eso significa que para la mayoría de los venezolanos que ganan salario mínimo, se necesitan 2 salarios mínimos para poder alcanzar con todas las penurias la cesta de alimentos. No es justo que el gobierno tenga la producción de alimentos, la inflación sea del 36%, se destruya el empleo nacional y además se tenga que traer fuera de Venezuela esos productos porque el gobierno no es capaz de producirlos. Ahora se suma la empresa Monaca, que tiene más de 1.500 trabajadores. Nosotros como venezolanos lo único que pedimos es que estos 1.500 trabajadores no le pase lo mismo que sucedió con Arroz Cargill, que le expropiaron el año pasado y la primera medida que tomó el gobierno fue reducirle a los trabajadores el sueldo a la mitad. Es decir, que el gobierno se convierte en el peor empleador del mundo porque además de expropiar, castiga a los trabajadores. Nosotros creemos que hay un camino totalmente diferente, un camino en el cual se pueda unir la iniciativa privada, la labor del gobierno, y en lugar de expropiar, más bien se multipliquen las marcas, se genere empleo, se genere inversión. Tú puedas escoger la comida de la marca que tú quieras comprar, en donde la quieras comprar y como la puedas comprar, y que además de todo, Venezuela se pueda convertir en un país que en lugar de traer de afuera los alimentos, los podamos producir acá y los podamos vender afuera. Esa es la historia de la Venezuela que producía y exportaba café, exportaba cacao, exportaba harina de maíz, exportaba incluso todo lo que era el azúcar y llegó a exportar incluso el arroz. Hoy ni lo producimos y tenemos que traerlo de afuera. Este camino es el camino del hambre, es el camino de la falta de producción,
Es el camino de la destrucción del empleo, a lo cual se suma ahora Monaca, y tenemos que vivir en carne propia los venezolanos lo que significa un camino equivocado. El camino cubano, marxista, llámenlo ustedes como quieran, pero es un camino que lo que conduce es a mayor pobreza, a mayor destrucción de empleo, a menos producción, y tú eres el que paga los platos rotos con desabastecimiento y con inflación. Ese no es el camino, y por eso el 26 de septiembre podemos abrir una puerta al futuro con la elección de la Asamblea Nacional para tener un país distinto.